Nunca pensé que tendría que aparcar el coche 2 calles más lejos de mi casa para que mi mujer no me viera llegar. Tampoco pensé que una cámara espía del tamaño de una moneda de 2 euros acabaría siendo la clave para que todo se desmoronara. Pero así empezó todo. Era jueves por la noche, 22:37 para ser exactos. Llevaba 15 minutos dentro del coche, con el motor apagado y el móvil en la mano, viendo en directo el salón de mi casa. La cámara la había puesto yo esa misma tarde, detrás de los libros de la estantería, apuntando hacia el sofá. No había ningún plan maestro detrás. Solo intuición. Esa sensación que te golpea en el estómago cuando sabes que algo va mal, aunque no sepas exactamente qué. Y ahí estaba ella. Mi mujer, Laura. Sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, en pijama. Sola. En apariencia. Hasta que de pronto alguien apareció en el encuadre. Era un hombre. Alto, camiseta blanca, barba de 3 días. No lo conocía. No era nadie del trabajo, ni un amigo de la familia. Ni siquiera alguien que hubiese visto por redes. Simplemente entró, como si fuera su casa. Se sentó junto a ella. Le quitó la copa de la mano. Y se besaron. Así. Sin más. No pude moverme. No grité. No lloré. Solo, me quedé ahí. Viéndolo. Ella sonreía. Él le acariciaba el muslo como si llevaran años juntos. En mi sofá. En mi casa. A 2 calles de donde estaba aparcado. Como si yo no existiera. Como si yo no hubiera sido el que había pintado esa pared, montado esa estantería, colgado ese puto cuadro que ahora tenían de fondo mientras se besaban. Apagué la pantalla y salí del coche. Empecé a andar, pero no hacia casa. Di la vuelta. Caminé hasta el bar de Pedro, el que siempre está abierto hasta tarde. Me senté en la barra, pedí un whisky, y le dije al camarero que no parara de servirme hasta que me lo pidiera el hígado. Estaba bloqueado. No de rabia. De decepción. De vacío. Porque yo no era un santo, ni un romántico empedernido, pero tampoco me lo merecía. Llevábamos 8 años casados, y aunque la pasión no era la misma del principio, yo seguía cumpliendo. Me levantaba temprano, trabajaba jornadas larguísimas, hacía la compra, cocinaba cuando ella llegaba reventada del instituto. Y nunca, nunca, le falté el respeto. Pero eso ya no importaba. Volví a casa a las 3 de la mañana. La puerta estaba cerrada, las luces apagadas. Silencio. Ella dormía en la cama, como si nada. Como si no se hubiera tragado la lengua de otro en nuestro sofá unas horas antes. Me metí en la ducha. Me miré en el espejo. Y ahí fue cuando decidí que no iba a decírselo. No todavía. Primero iba a mirar a los ojos a esa mujer durante unos días más. Iba a desayunar con ella. A cenar con ella. A preguntarle por su día, por sus clases, por sus dolores de cabeza imaginarios. Y todo mientras planeaba con calma qué iba a hacer. Porque una traición así no se paga con una discusión. Se paga con algo más fino, más lento. Algo que deje marca. Y si crees que exagero, espera a que te cuente lo que pasó después. La mañana siguiente fue extrañamente normal. Me levanté antes que ella, como siempre, y preparé café solo para mí. Ni tostadas, ni zumo, ni mierda compartida. Me senté en la mesa del comedor con el portátil delante fingiendo que estaba contestando correos del trabajo. En realidad no podía ni pensar con claridad, pero necesitaba observarla. A las 8:15 salió de la habitación, ya con la ropa del instituto puesta y el pelo recogido en un moño apurado que siempre le hacía cuando tenía clases densas o reuniones con padres. Se acercó, me dio un beso en la mejilla, y me preguntó qué planes tenía para el día. Le dije que probablemente comería fuera, que tenía visitas de clientes en el polígono, que estaría liado hasta tarde.
Me miró un segundo, como midiendo si eso era real o no, y luego simplemente se fue al baño a maquillarse. Mientras ella se duchaba, revisé de nuevo el archivo de la cámara espía. Había grabado hasta las 2 de la mañana. Se veía claramente cómo el tipo se vestía sin prisa, cómo ella lo acompañaba hasta la puerta, y cómo luego se quedaba en el pasillo un minuto, sola, mirando la nada. No lloraba. No parecía confundida. Simplemente cerró la puerta, se estiró un poco los brazos, apagó las luces y se fue a la cama. Esa frialdad era peor que el propio beso. No era pasión, no era impulso. Era rutina. Estaban acostumbrados. Era alguien que no solo había entrado en mi casa, sino que llevaba haciéndolo desde hacía tiempo. No me fui al trabajo. Me metí en el coche y conduje sin rumbo durante un buen rato. Me acabé sentando en una cafetería cualquiera del centro, lejos de casa, lejos de todo. Necesitaba pensar. Y pensar bien. Sabía que esto no podía quedarse en una conversación. Porque si yo simplemente la enfrentaba, me iba a encontrar con una versión corregida y editada de la verdad. Me iba a decir que fue un error, que solo pasó una vez, que no significaba nada. Y a mí no me interesaban las excusas, me interesaban los hechos. Así que hice una lista. Literalmente, una lista en el móvil, nombres, fechas posibles, lugares, cambios en su rutina, eventos que no cuadraban, frases que había soltado los últimos meses. Me puse a revisar las cámaras de seguridad del garaje comunitario desde la app que tenía instalada por si acaso algún día me robaban la moto. 2 semanas atrás, un jueves por la noche, se veía al mismo tipo entrando en el portal a las 10 y pico y saliendo a la 1. Llevaba una mochila. No era la primera vez. Esa misma tarde pasé por una tienda de electrónica y compré 2 cámaras más. Una para el pasillo y otra para el dormitorio. Las instalé mientras ella daba clases. Me tomé mi tiempo. Me aseguré de que todo quedaba bien escondido, sin cables sueltos, sin nada que llamara la atención. Lo hice con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. No me temblaba el pulso. No me sentía nervioso. Ni siquiera triste. Estaba en una especie de modo automático donde todo tenía que ser ejecutado con precisión. Después, vacié el lavavajillas, saqué la basura y me senté a esperar que llegara. Laura llegó a las 7:15, como si nada. Me preguntó si quería pedir algo para cenar, que no le apetecía cocinar. Le dije que sí, que pidiera lo que quisiera. Sonrió, se quitó los zapatos, se tumbó en el sofá y empezó a mirar el móvil. Me senté frente a ella, observándola. Estaba tan tranquila. Tan segura de sí misma. Me dijo que había tenido un día horrible, que una madre la había llamado loca porque suspendió a su hijo. Yo asentí, le dije que hiciera lo que considerara justo, que los padres eran cada vez más insoportables. Hablamos 20 minutos sobre cosas que ya no me importaban, pero que fingí escuchar como si me fueran la vida en ello. Ella parecía agradecida. Se relajó. Me besó. Y entonces supe que había hecho bien en no decirle nada todavía. Me iba a dar todo lo que necesitaba con solo observarla unos días más. El viernes lo pasé igual. Me desperté antes que ella, revisé las grabaciones, y confirmé que no había pasado nada raro. Ni llamadas, ni visitas. Todo parecía normal. Pero sabía que eso no duraría. No era el tipo de infidelidad que nace de una borrachera y se esconde. Era una relación sostenida. Había logística, coordinación, señales. Esa noche me dijo que iba a salir con sus amigas del instituto a cenar. Le pregunté a qué hora pensaba volver, me dijo que no muy tarde, que era solo una cena. Le ofrecí llevarla en coche, me dijo que ya había quedado con las otras para ir juntas. Todo demasiado preparado. Así que, en lugar de quedarme en casa, me fui directamente a seguirla. No me escondí mucho. Mantuve una distancia prudente.
La seguí desde que salió del portal hasta el restaurante. Estaba con 2 compañeras de trabajo. Entraron juntas, cenaron, tomaron algo, y a eso de las 11 las otras 2 se marcharon. Laura se quedó. 10 minutos después, él apareció. El mismo tipo. Se sentó a su lado. No se besaron. No hubo contacto evidente. Pero se notaba en el lenguaje corporal. En cómo se inclinaban. En las sonrisas. Salieron juntos, a pie. Lo seguí sin que me vieran. No volvieron a casa. Fueron al piso de él. Me quedé en el coche 2 horas. No grabé nada. No necesitaba más pruebas. Ya lo sabía todo. Y aunque me quemaba por dentro, no subí. No toqué el timbre. No rompí nada. No me colé en el portal. Me limité a observar la fachada, a mirar el balcón iluminado, y a confirmar que lo que tenía delante no era una aventura. Era una segunda vida. Una vida que no incluía mi nombre. Una vida donde yo sobraba. Volví a casa pasada la 1. Me duché. Me tumbé en la cama. Y cuando ella entró a las 3:30, sin hacer ruido, con la ropa del día todavía puesta y un perfume que no era el suyo, fingí que dormía. Se metió en la cama sin decir una palabra. Me dio la espalda. Y ahí fue cuando tomé la decisión de no solo enfrentarla, sino de hundirla. Porque yo no iba a irme como un idiota con un discurso triste. No. Yo iba a hacer que sintiera lo que había hecho. Y no con gritos, ni con golpes, ni con reproches. Con hechos. Con una venganza limpia, sin sangre, pero que le dejara claro que nunca iba a poder olvidar lo que había hecho. Y esa venganza ya había empezado. Solo que ella todavía no lo sabía. Esperé al domingo por la tarde porque sabía que era el único momento en el que no tendría excusas para huir, ni clases, ni cenas con amigas, ni supuestos planes improvisados que siempre aparecían cuando yo intentaba hablar en serio. Ese día desayunamos juntos, fuimos a casa de sus padres a comer, sonrió, hizo bromas, incluso me cogió del brazo delante de su madre como si necesitara reforzar la imagen de matrimonio estable. Yo asentía, respondía lo justo, y por dentro iba repasando cada escena que había visto grabada, cada minuto en el que otro hombre había ocupado mi sitio sin el menor pudor. Volvimos a casa sobre las 6, ella se quitó los zapatos y se tumbó en el sofá diciendo que estaba agotada, que la semana se le había hecho eterna, y yo le dije que teníamos que hablar, sin levantar la voz, sin dramatismos, con un tono tan plano que fue eso mismo lo que hizo que se incorporara de golpe y me mirara con atención. ¿Hablar de qué, Javier?, me preguntó, cruzando las piernas y adoptando esa postura defensiva que siempre usaba cuando intuía que algo no le convenía. Le dije que se sentara bien, que no era una charla rápida, que no iba a durar 5 minutos y que prefería que no me interrumpiera hasta que terminara. Intentó soltar una risa nerviosa, dijo que estaba exagerando, que parecía una escena de película, y ahí fue cuando le pedí que no me tomara por idiota, que llevaba semanas observando cosas que no cuadraban y que ya no tenía ninguna intención de seguir fingiendo que todo estaba bien. Noté cómo se le tensaba la mandíbula, cómo bajaba la mirada un segundo y luego volvía a mirarme con una mezcla de fastidio y cansancio que me dolió más que cualquier confesión. Si esto es por mis salidas o por el trabajo, ya te he dicho 1000 veces que estoy saturada, dijo, levantándose del sofá y yendo hacia la cocina como si quisiera evitar quedarse frente a mí. Le corté el paso y le pedí que se quedara ahí, que no se fuera a ninguna parte, que no pensaba seguirla por la casa mientras ella hacía como si nada. Le dije que sabía que había alguien más, que no se molestara en negarlo, que ya había pasado el punto en el que una mentira más pudiera salvar algo. El silencio que vino después fue largo, incómodo, denso, y cuando volvió a hablar lo hizo con un tono completamente distinto, más frío, más calculado. No sé de qué estás hablando, respondió, aunque su voz ya no tenía convicción. Le dije su nombre. El nombre del hombre. No levanté la voz. No hice aspavientos.
Simplemente solté el nombre como quien deja caer una piedra en mitad de una habitación vacía. Laura palideció. No dio un paso atrás, no gritó, no lloró en ese momento. Se quedó quieta, con los brazos pegados al cuerpo, y durante unos segundos pensé que iba a seguir negándolo, que iba a intentar girar la situación, hacerme dudar, pero algo en su cara cambió y supe que había perdido el control. ¿Me has estado siguiendo?, preguntó con un hilo de voz que rápidamente se transformó en indignación. ¿Me estás espiando ahora? Le dije que no desviara el tema, que no intentara convertirla en víctima, que la pregunta no era cómo lo sabía sino por qué lo estaba haciendo. Entonces explotó. Empezó a hablar atropelladamente, a decir que se sentía sola desde hacía años, que yo estaba ausente aunque estuviera físicamente en casa, que nuestra relación era cómoda pero vacía, que ella necesitaba sentirse deseada, escuchada, importante para alguien que no diera todo por sentado. Mientras hablaba, gesticulaba, caminaba de un lado a otro del salón, y yo la dejé hacerlo porque cada palabra que decía era una confirmación más de que no sentía ni un mínimo de culpa. Cuando terminó, le pregunté si ya había acabado, y al asentir le dije que lo que acababa de hacer no justificaba nada, que sentirse mal no daba derecho a engañar, a mentir, a meter a otro hombre en nuestra casa como si yo fuera un mueble más. Ahí fue cuando empezó a gritar. Me dijo que no la controlara, que no era mi propiedad, que si había traído a alguien era porque conmigo ya no sentía nada. Yo también levanté la voz entonces, no por perder los nervios, sino porque necesitaba que entendiera que no iba a aceptar ese discurso sin responder. Le dije que no me hablara de control cuando llevaba semanas viviendo una doble vida, que no me hablara de sentirse sola cuando yo había estado ahí cada día, que no me hablara de rutina cuando había sido ella la que había dejado de mirar, de tocar, de preguntar. Le dije que no había sido un error, que había sido una decisión repetida, organizada, sostenida en el tiempo, y que eso no tenía vuelta atrás. Ella empezó a llorar, pero no eran lágrimas limpias, eran de rabia, de frustración, de verse acorralada. Me acusó de invadir su intimidad, de cruzar límites, de ser incapaz de entenderla. Yo le respondí que el límite lo había cruzado ella cuando decidió traicionar todo lo que habíamos construido. La discusión subió de tono. Los gritos se escuchaban en el rellano. En un momento dado, tiró un cojín contra la pared y me dijo que estaba arruinando su vida, que no sabía qué quería de ella, que si pretendía humillarla o castigarla. Fue ahí cuando le dije la verdad completa, sin adornos, sin suavizar nada. Le dije que lo había visto todo, que tenía grabaciones, que sabía las fechas, los horarios, los lugares, que no me estaba basando en sospechas sino en hechos. Se quedó en silencio de nuevo, pero esta vez fue distinto. Se sentó en el sofá, se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar de verdad. No quería que pasara así, dijo entre lágrimas, no quería hacerte daño. Le respondí que el daño ya estaba hecho, que lo que ella quería en ese momento era sentirse menos culpable, no reparar nada. Me dijo que estaba confundida, que no sabía qué quería, que necesitaba tiempo. Le contesté que el tiempo se había acabado, que yo no iba a hacer el plan B mientras ella decidía con quién quería acostarse. La conversación ya no era una discusión, era una guerra verbal en la que cada frase iba directa al punto débil del otro, y aunque me dolía, no me arrepentía de nada de lo que decía. Al final, exhaustos, nos quedamos en silencio. Ella me preguntó qué pensaba hacer. No respondí de inmediato. Me limité a mirarla, a esa mujer que ya no reconocía, y le dije que todavía no lo sabía, pero que una cosa tenía clara, que no iba a irme con la cabeza baja ni a perdonarla para que todo siguiera igual. Le dije que a partir de ese momento, cada decisión que tomara tendría consecuencias, y que ella iba a sentirlas. No grité. No amenacé. No necesité hacerlo. Mi calma fue lo que más la asustó. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No hubo más palabras. Pero ambos sabíamos que aquello no había terminado. Solo acababa de empezar. El lunes me levanté temprano.
Laura seguía dormida en la habitación de invitados. No la desperté ni tenía intención de hacerlo. Desayuné tranquilo, revisé de nuevo las grabaciones y comprobé que no había novedades desde el día anterior. No volvió a escribirle al tipo, al menos no desde el móvil que yo conocía. Sabía que tenía otro, uno que no usaba en casa, uno que probablemente mantenía apagado o escondido. No era tonta. Había llevado esa doble vida con más inteligencia de la que yo pensaba, y si quería hacer las cosas bien, tenía que ir un paso por delante. Ya no bastaba con verla desplomarse emocionalmente. Quería algo más. Quería que sintiera el mismo nivel de invasión y desconfianza que había sembrado durante meses. Quería que viera cómo era perder el control de su imagen, de su historia, de la narrativa. Y sobre todo, quería que supiera que no tenía ningún poder sobre el final de esto. Ese día no fui a trabajar. Me quedé en casa organizando todo. No borré las grabaciones. Las guardé en un disco duro externo, con copia en la nube. Hice una selección de los momentos clave, la llegada del tipo, los saludos, las conversaciones previas, los movimientos en el sofá, los gestos, la despedida. Ningún video explícito, no necesitaba caer tan bajo ni lo quería. No era una cuestión sexual, era una cuestión de dignidad. Preparé una carpeta ordenada, con fechas, horas, anotaciones. Me aseguré de que todo estuviera claro, sin necesidad de explicaciones. Luego redacté un correo con asunto neutro, tipo seguimiento personal, y lo programé para enviarse automáticamente en 3 días a una lista cerrada, su madre, su hermana, su director en el instituto, y 3 amigas suyas que yo sabía que le cubrían las escapadas. No era una venganza impulsiva ni un acto de rabia. Era algo que hacía con plena conciencia de que iba a romper su imagen completamente. No para destruirla sin motivo, sino para que no pudiera presentarse como víctima cuando todo explotara. A media mañana Laura salió del cuarto. No me miró, ni saludó. Fue directa a la cocina, preparó café y se encerró en su habitación. Me dio igual. No esperaba remordimientos. Me bastaba con ver cómo evitaba cualquier contacto. Durante la tarde salí a dar una vuelta, fui a ver a mi abogado, un tipo discreto que llevaba años ayudándome con temas laborales, y le pedí que iniciara los trámites de separación. No divorcio todavía, pero quería tener los documentos preparados. Le expliqué lo básico, sin entrar en muchos detalles. Me preguntó si iba a necesitar informes privados, pruebas, y le dije que no se preocupara, que todo eso lo tenía cubierto. Me recomendó actuar con calma, tener todo en orden antes de mover ficha legal. Le hice caso, pero le pedí que al menos redactara el borrador del acuerdo. Quería tenerlo listo para cuando fuera el momento de ponerlo sobre la mesa. Volví a casa a las 8. Laura no estaba. No me dejó nota, ni mensaje. Revisé las cámaras. Había salido 1 hora antes, sola, sin prisas. Sabía perfectamente que yo no le había quitado el ojo de encima, y aún así no se molestaba en disimular. Me senté en el salón, encendí la televisión y esperé. Volvió a las 11:30. Entró sin hacer ruido, pero al ver que yo estaba despierto, suspiró y se quedó de pie en el pasillo. ¿Esto va a ser así todos los días?, me preguntó, cruzada de brazos. Eso depende de ti, le respondí sin levantarme. ¿De mí? ¿De verdad vas a fingir que tú no tienes parte en esto? No estoy fingiendo nada. Solo estoy esperando que te hagas cargo de lo que hiciste. Ya me lo echaste en cara. Ya lo gritamos todo. ¿Qué más quieres? Quiero que te vayas. Quiero que esta casa deje de ser el escenario de tu puto teatro. Se quedó en silencio. Por primera vez no tuvo respuesta inmediata. Miró hacia el suelo, luego al pasillo, luego a mí. Sabía que no estaba bromeando. No tengo dónde ir, dijo finalmente. No es mi problema. Puedes irte con él. O con alguna de tus amigas. O alquilar algo.
No me importa. Pero no vas a seguir durmiendo aquí como si nada. Tú no decides eso solo. Este piso también es mío. Perfecto. Entonces dormimos bajo el mismo techo, pero vamos a actuar como dos desconocidos. No te acerques a mí, no me hables, no me mires. Y cuando los papeles estén listos, firmamos. ¿Ya lo has hablado con un abogado? Claro que sí. ¿Y piensas usar lo que grabaste? No lo necesito para el divorcio. Pero sí para dejar claro quién empezó a romper esto. Si vas contando por ahí que fui yo, te vas a llevar una sorpresa. Volvió a quedarse callada. Luego se dio la vuelta y se encerró en su cuarto. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque estuviera feliz, sino porque por fin sentía que tenía el control de algo. Me levanté el martes decidido a acelerar el proceso. Pedí cita con la notaría, hablé con el banco para preparar la división de cuentas y envié a mi abogado toda la documentación que me pidió. A mediodía, Laura me mandó un mensaje preguntando si podíamos hablar. Le respondí que por la tarde. Volvió a casa antes de lo habitual. Se sentó frente a mí, más tranquila, con los ojos hinchados pero sin lágrimas. Javi, quiero decirte algo, empezó. No voy a justificar nada. Lo que hice estuvo mal, lo sé. Pero no quiero que todo termine así. Con amenazas, con odio. Prefiero que al menos podamos cerrar esto sin destruirnos. Lo destruiste tú. Yo solo lo estoy desmontando por partes. No necesito tu perdón. Solo que no me humilles más. Yo no te he humillado. Te expusiste sola. Me duele que hayas grabado, que hayas investigado, que hayas metido a mis padres en esto. Tus padres no saben nada todavía. Pero si intentas jugar sucio, les llegará todo. ¿Esto es un chantaje? No. Es un aviso. Lo que hagas a partir de ahora tendrá una respuesta. No quiero guerra, Javier. Quiero cerrar esto y seguir con mi vida. Ya está. Se acabó. Entonces empieza a actuar como alguien que quiere cerrar las cosas. Porque si sigues con este tono de víctima, va a ser peor. Se levantó sin responder. Al día siguiente se fue a casa de su hermana. Se llevó una maleta pequeña. Me dijo que volvería a recoger sus cosas el fin de semana. Le dije que lo hiciera mientras yo no estuviera. No quise verla más. No hacía falta. Yo ya había ganado, no porque la hubiera destruido, sino porque había dejado claro que no era el tipo de hombre al que se le traiciona sin consecuencias. Y eso, en el fondo, era lo único que necesitaba. El viernes por la mañana, a las 8 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y era Laura. Llevaba una mochila, el rostro completamente apagado, sin maquillaje, sin esfuerzo por aparentar nada. No dijo buenos días ni saludó de forma formal, solo me miró y preguntó si podía pasar. Le dije que sí, sin hacerle ningún comentario, y se dirigió directamente a nuestra habitación, la misma donde ya no dormía desde hacía días, y empezó a sacar ropa del armario sin mirarme. Mientras doblaba cosas y metía otras sin mucho orden en una maleta mediana, yo me quedé en el salón, sentado en el borde del sofá, esperando que en algún momento intentara hablar, explicar algo, preguntar si todavía quedaba alguna posibilidad, pero no lo hizo. Cuando terminó, salió al pasillo con la maleta en una mano y la mochila al hombro, se detuvo frente a mí y me miró como si no supiera qué cara poner. «¿Vas a decir algo?», me soltó, con voz baja, como si no quisiera despertar algo que ya estaba muerto. Le respondí que no había nada más que decir, que ya habíamos hablado todo, que ahora solo quedaban los pasos formales, las firmas, los acuerdos y el silencio. Me pidió entonces que por favor no enviara nada a nadie, que lo de su madre o su jefe, que eso no tenía sentido, que ya bastante castigo era todo esto. Le dije que no lo había hecho, pero que tampoco prometía no hacerlo. Le expliqué que lo tenía preparado,
que si llegaba a escuchar versiones falsas o si intentaba cambiar el relato delante de otros, los archivos saldrían solos. No como amenaza, sino como advertencia. Si no se metía conmigo, yo no me metería con su imagen pública. Me miró con los ojos entrecerrados, como si le costara aceptar que esa parte de mí existía, pero no dijo nada. Asintió despacio, se giró y se fue. No cerró fuerte, no hizo ruido, no lloró. Y eso fue, de algún modo, más impactante que cualquier escena dramática. Ese día, por primera vez en semanas, sentí que todo había terminado. No me sentí feliz. Tampoco libre. Solo vacío, como si me hubieran quitado una mochila que llevaba tanto tiempo al hombro que ahora no sabía cómo caminar sin ella. Me duché sin prisa, desayuné algo ligero y salí a caminar por el centro. Pasé por delante del bar de siempre, el de Pedro, pero no entré. Seguí andando. Terminé sentado en un banco de la Alameda, mirando a la gente pasar, a las parejas, a los grupos de amigos, a los padres con niños pequeños. Pensé en la cantidad de cosas que había aguantado sin quejarme. Recordé las cenas donde Laura no levantaba la vista del móvil, las conversaciones que yo tenía que forzar, las veces que había propuesto hacer algo juntos y siempre tenía una excusa. No era solo la infidelidad. Era la indiferencia acumulada, el desgaste lento que no me había dado cuenta que existía porque estaba demasiado ocupado intentando sostenerlo todo. Llamé a mi madre esa tarde. Le dije que Laura y yo nos estábamos separando. No le di detalles. Me preguntó si era algo definitivo y le dije que sí. Me pidió que fuera a verla ese domingo, que prepararía arroz al horno. Le dije que sí, aunque no tenía ganas de ver a nadie. Luego llamé a Marcos, mi mejor amigo, y le pedí que saliéramos a tomar algo esa noche. Quería distraerme, aunque fuera un rato. Me dijo que a las 10 pasaba por mí. Esa noche, mientras me arreglaba, pensé en la última vez que habíamos salido los tres, Marcos, Laura y yo. Fue en noviembre, en un bar nuevo del centro. Recuerdo que ella estuvo más divertida de lo normal, que bebió más de la cuenta, que rió con ganas. Yo pensé que era una buena señal. Ahora entendía que no era risa por estar feliz conmigo, sino porque ya estaba con él y yo era simplemente una figura decorativa en esa escena. Lo pensé mientras me abotonaba la camisa y me pregunté cómo podía alguien vivir así durante tanto tiempo sin que se le notara. Y no encontré respuesta. Marcos fue directo. Pedimos 2 cervezas y antes del primer sorbo ya me estaba preguntando qué había pasado. Le conté lo básico. No le di nombres. Solo le dije que me había enterado de que Laura tenía una relación paralela desde hacía tiempo y que la había enfrentado, que ya no vivía en casa y que estaba preparando todo para el divorcio. No me preguntó cómo me había enterado. Creo que intuyó que no era un simple rumor. Me escuchó sin interrumpir, sin hacer caras raras, sin soltar frases hechas. Cuando terminé, me dijo lo único que necesitaba oír: no estabas loco. No era tu culpa. Me lo dijo así, sin dramatismo, con voz firme. Y por primera vez, me sentí un poco menos roto. Volví a casa a eso de la 1. Me tumbé en el sofá con una botella de agua y la tele de fondo, sin prestar atención a nada. A las 2 me llegó un mensaje de Laura. Decía: no te preocupes, no voy a decir nada. Solo quería agradecerte por no hacer esto más humillante de lo que ya es. Espero que con el tiempo podamos al menos saludarnos sin rencor. No le contesté. No porque estuviera enfadado, sino porque ya no tenía sentido seguir alimentando un diálogo que estaba agotado. Apagué el móvil y me fui a dormir. El sábado fue silencioso. No me levanté temprano, ni limpié, ni cociné. Dejé que la casa se quedara en ese estado medio vacío, con huecos en los armarios, con una energía rara, como si alguien la hubiera apagado desde dentro. No me molesté en ordenar nada. Me limité a sentarme frente al ordenador, revisar papeles y responder correos.
A última hora recibí el primer borrador del acuerdo de separación. Lo leí con calma, corregí un par de puntos y lo reenvié al abogado. Sentí que cada clic que daba era una confirmación de que estaba reconstruyendo algo, aunque todavía no supiera qué. Esa noche soñé con ella por primera vez desde que se fue. No era un sueño violento, ni sexual, ni dramático. Era una escena cotidiana, estábamos en la cocina, cenando lo mismo de siempre, y hablábamos del día. En el sueño no había tensión, ni reproches. Solo esa falsa normalidad que habíamos practicado tanto tiempo. Me desperté confundido, mirando el techo, sin saber si me dolía más lo que había pasado o lo que nunca fue real. Me levanté, me serví un café, y supe que ya no quería seguir recordando. A partir de ese momento, mi historia con ella pasaba a archivo muerto. El domingo fui a casa de mi madre. Me recibió con abrazos, arroz al horno, y preguntas que respondí sin muchas ganas. Me pidió que no me cerrara, que hablara cuando lo necesitara, que no cargara con todo solo. Le prometí que lo haría. No sé si fue verdad, pero me aliviaba verla preocupada sin dramatizar. Volví a casa antes de que anocheciera. No había mensajes, ni llamadas. La casa seguía vacía, igual que yo. Pero al menos ya no dolía como antes. Ahora solo pesaba. Y ese peso, poco a poco, también se iba a ir. El lunes por la tarde recibí una llamada del abogado. Me dijo que Laura ya había revisado el acuerdo de separación y que no había puesto objeciones. Quería firmar cuanto antes, sin modificaciones, sin negociaciones. Era una manera de rendirse, pero también de evitar más enfrentamientos. Acordamos una fecha para el viernes siguiente. Colgué y me quedé un rato en silencio, mirando el correo abierto frente a mí, sin saber muy bien cómo sentirme. No había victoria en todo eso, ni alivio real. Solo una especie de pausa, como si por fin se hubiera apagado el ruido que venía retumbando desde que descubrí la primera prueba de su doble vida. Era el final, pero uno frío, sin despedidas, sin última escena. Me levanté, cerré el portátil y salí a caminar un rato por el barrio, sin un destino claro. No tenía a quien llamar ni a quien contarle nada. No me apetecía hablar con nadie. Tampoco quería encerrarme en casa todo el día pensando en lo que había pasado. Simplemente anduve. A las 7 me detuve frente a la tienda donde Laura y yo habíamos comprado el primer mueble para el piso. Era una estantería fea, blanca, de esas que parecen de cartón prensado. Pero en su momento fue la primera decisión conjunta que tomamos como pareja cuando empezamos a vivir juntos. Y en ese momento, mirando el escaparate, pensé en cómo todas esas decisiones que uno cree importantes en el momento acaban reducidas a polvo cuando el otro deja de respetar lo básico. No me detuve mucho. Volví a casa y, por primera vez en semanas, hice una cena decente. Abrí una botella de vino que había guardado para alguna ocasión especial, cociné algo más elaborado que un bocadillo y me senté a cenar frente al televisor, sin poner ninguna serie ni película. Solo cenar. Solo estar en paz, aunque fuera por poco tiempo. El martes recibí un mensaje de Marcos. Me invitaba a una comida con varios amigos de la universidad que hacía años que no veía. Dudé en ir. No me apetecía contar mi historia, no quería escuchar consejos ni frases vacías de ánimo, pero al final acepté. Pensé que era hora de salir un poco más, de volver a pisar otros espacios, de probar cómo se sentía la vida sin tener que vigilar a nadie. La comida fue más tranquila de lo que esperaba. No se habló de Laura, ni del divorcio. Solo de trabajo, anécdotas viejas y proyectos nuevos. Me sentí parte de algo por un par de horas. Y eso fue suficiente. Esa noche, mientras recogía la cocina, me llegó un mensaje inesperado. Era de Laura. No me hablaba desde el mensaje donde agradecía que no la expusiera públicamente. Esta vez era diferente. Me pedía que nos viéramos antes de la firma. No para cancelar nada, según ella,
sino para poder cerrar todo con palabras. No respondí de inmediato. Me costaba entender qué buscaba realmente. Le pregunté dónde y cuándo. Me propuso un café, en un sitio neutro, en el centro, el jueves por la tarde. Acepté. Quería escuchar qué más podía decir después de todo lo que ya había pasado. El jueves llegué puntual. Ella ya estaba sentada en una mesa del fondo, con una infusión frente a ella. Me acerqué, me senté, y no dije nada. Solo esperé que empezara. Tardó unos segundos en hablar. Me miró fijamente, como si necesitara confirmar que todavía estaba dispuesto a escucharla. Entonces dijo que no venía a pedir perdón ni a cambiar nada. Que tenía claro que lo nuestro había terminado. Que no iba a suplicar. Solo quería dejar claro que, aunque hubiera hecho daño, no me había odiado nunca, que no había estado con otro por venganza, ni por despecho, sino porque se sentía apagada, desconectada, y que fue cobarde al no decirlo antes. Le pregunté por qué no fue honesta cuando empezó a sentirse así. Me dijo que le dio miedo perderlo todo, que pensó que era una fase, que se le pasaría, y que cuando se dio cuenta de que ya estaba involucrada con otro, le pareció más fácil mentir que afrontar el rechazo, la culpa y todo lo que conlleva decir la verdad. Le pregunté si seguía con él. Dijo que no. Que tras la discusión conmigo, él empezó a comportarse de forma distinta. Que discutieron varias veces, que él no quería líos, que solo quería algo fácil. Me dijo que, después de separarse de mí, él le propuso seguir viéndose sin compromisos, sin condiciones, y que ella se dio cuenta de que no sentía lo mismo, que había idealizado algo que en el fondo no existía. No respondí. No me alegré. Tampoco sentí lástima. Simplemente pensé que ya no era asunto mío. Laura me preguntó si había alguien más en mi vida. Le dije que no, que estaba en pausa. Que no tenía prisa. Que lo que necesitaba ahora era otra cosa. Paz. Claridad. Tiempo. Asintió. Terminó su infusión y dijo que no me molestaría más, que si algún día nos cruzábamos por la calle esperaba que pudiéramos saludarnos con respeto. Le respondí que sí, que mientras no intentara cambiar la historia, siempre la trataría con respeto. Pagamos la cuenta entre los dos, nos levantamos, y nos fuimos por caminos distintos sin abrazos, sin contacto, sin necesidad de más. El viernes firmamos. Fue rápido. 2 firmas, un par de comentarios de cortesía por parte del abogado, y ya estábamos oficialmente separados. Nos despedimos con un apretón de manos frío, sin sonrisas forzadas. Ella se fue primero. Me quedé un momento en la sala, observando el escritorio, las carpetas, el reloj colgado en la pared. Y luego salí sin mirar atrás. Esa noche salí solo. Fui al cine. No por la película, que ni recuerdo, sino por el acto de hacer algo sin pensar en nadie más. Volví a casa y dormí sin interrupciones. El sábado por la mañana, me desperté con la sensación de que algo realmente había terminado. Revisé el correo, respondí mensajes de trabajo, y luego cerré el portátil. Era la primera vez en mucho tiempo que no pensaba en Laura durante las primeras horas del día. Y eso fue todo lo que necesitaba para saber que empezaba otra etapa. No mejor, no peor. Solo nueva. No tengo conclusiones filosóficas, ni frases profundas sobre lo aprendido. No me interesa fingir que todo fue una lección valiosa. Lo único que sé es que ahora vivo solo, sin mentiras, sin tener que comprobar cámaras, sin mirar de reojo a quien duerme al lado. Y eso, en este momento, es suficiente. No sé qué vendrá después. Tampoco me preocupa. Solo sé que cuando alguien destruye la confianza, no hay reconstrucción posible. Y que seguir adelante no siempre es una elección valiente. A veces es simplemente lo que queda.